Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo, aquí analizando temas, discutiendo, debatiendo acerca de temas interesantes de estudio. En el capítulo pasado hablábamos de los sumerios, tanto de su historia real como de las falacias que se han inventado muchos sabiatos acerca de estos temas. Y pues nos había quedado un tema muy importante en el tintero, que es el del planeta Nibiru. Entonces, para hablar, para seguir charlando acerca de este gran tema, tenemos aquí al Capitán Abella. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi estimado Edir, ¿cómo estás? Y como tú dices, hoy vamos a seguir desmintiendo mitos, ¿no? Muchos Ujú. mitos que se han alimentado durante décadas por parte de esta como literatura Fantástica. No, fantástica no es o, fantástica, es una literatura que busca acercar un poquito todos estos escritos, pero lo malo es que los coge de una forma arbitraria. Entonces, dentro de esas arbitrariedades hay malinterpretaciones. Esas correcto. malinterpretaciones llegan a nosotros traducidas por personas que las decoran de lo que a ellos les parece según su conocimiento, según su cultura. Es decir, como retomando un poquito lo del capítulo pasado, si ellos quieren hablar enfocándose en la parte religiosa, van a acercar eso que encuentran en las tablillas sumerias, pues lo van a traer a sus conocimientos del diluvio universal, de lo que está en el Génesis, etcétera, etcétera. Ujú. Pero no están juiciosamente haciendo una traducción que pueda ser comprobada por otras personas expertas en esos idiomas y que puedan traernos de verdad unos significados que nos expliquen cómo eran ellos, en qué pensaban, a qué se dedicaban, qué hacían en su tiempo libre, cómo manejaban la política, cómo era su historia. Entonces, ¿para qué son estos programas que estamos haciendo nosotros? Pues para que nosotros miremos hacia esas culturas antiguas y ya los conozcamos un poquito mejor, pero ya basados en la realidad, no en charlatanería. Entonces, Correcto, Capi, si has correcto. escuchado hablar del planeta Nibiru, que, Claro que, que que sí. dicen que es como 4 veces el planeta Tierra. Sí, y vuelvo te digo, esto es una literatura que yo digo, bueno, es una literatura fantástica, es una literatura, lo hablamos en el episodio anterior, es una literatura muy bien escrita, porque la mayoría de esta literatura es escrita por periodistas, que tú sabes que su profesión pues es las comunicaciones, y son unos autores maravillosos, escriben muy bien, manejan perfectamente todo el léxico, la gramática, la temática, hacen unos hilos conductores y generan unos libros muy bien escritos, y hablábamos en el episodio pasado del señor Sitchin, que fue el que finalmente se inventó el tema de los Anunnakis, y el tema de Nibiru, del que vamos a hablar hoy. Entonces quería pues retomarlo porque pues es una literatura que es muy agradable de leer, es muy bonita, Es que pero además de, hay que, Capi, es que además de que ellos son muy buenos escritores, y no solamente hablando de Zacarías Sitchin, ellos saben qué es lo que le atrae claro, al público, claro, a claro, los claro, lectores. porque es que finalmente como hay muchos, ahora hay que entrar bien en contexto, ¿no? Esto empezó en el siglo pasado, a mediados, inclusive antes, pero digamos cogió este boom del 50 o del 60 del milenio pasado con estos autores. Estamos hablando de una época en que no había internet, en que no había redes sociales, no había videos de YouTube, no había nada, pues estos temas eran muy de ambiente académico, ¿no? O sea, esto lo manejaban los arqueólogos allá en Sumeria, en Mesopotamia, o los egiptólogos en Egipto, o los, bueno, en fin, aquí en América, los que estudiaban las culturas mesoamericanas. Era un tema muy académico en ese tema, pero no era un tema muy de conocimiento general. Yo les doy el crédito a todos estos autores que volvieron este tema de interés general, porque con sus libros atrajeron la atención de todo el público general en esas culturas antiguas. Ese es el gran valor que yo le doy a estas personas, a Zecaria Sitchin, a von Daniken, bueno, a una multitud de autores. Lo que pasa es que lo hicieron de una manera que yo te digo, para mí es una literatura fantástica, una literatura, digamos, alternativa, porque ellos lo que hacen es que
cogen algunas cositas que son ciertas y construyen una cantidad de cosas que son mitos. Entonces nosotros los seres humanos somos muy proclives al mito. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, a creer cosas y a lo que no sabemos, pues en nuestro afán de interpretar o de conocer, a veces también somos muy dados a fabular y eso está bien, o sea, todo lo hemos hecho, yo lo mencioné en el video pasado, yo me comí durante mucho tiempo el tema de la literatura de Sitchin, hasta que me puse realmente a investigar. Y lo que, como tú dices, lo que queremos con todo esto es que ustedes, nuestra audiencia, por ustedes mismos investiguen. O sea, si finalmente ustedes creen esto, pues está muy bien. O sea, aquí no estamos poniendo tampoco no queremos convencerlos, queremos es generarles precisamente esa inquietud y que se den cuenta que mucha de la literatura que nos han vendido como cierta, con el mote de alternativas, pues finalmente son muchos mitos y muchas fábulas, como mucha fabulación que se ha hecho en otro tema. Yo te mencioné alguna ocasión que hoy por hoy una mitología tan rica, tan vasta, tan bien estudiada y tan hermosa como es la literatura griega, que nos ha llegado a nosotros a través por ejemplo, de la Iliada, de la Odisea, de estos textos épicos que escribió Homero, eh, y que se ha llevado al cine en películas, bueno, en fin, en videojuegos, en novelas, en todo, los mitos de los héroes griegos y de los dioses griegos, que es una mitología muy rica y muy hermosa y en la que se cimentó luego la religión romana y bueno, en fin, pero hoy por hoy nadie se cree que realmente Zeus existió. O sea, nosotros tenemos claro que era un dios de un panteón de los griegos, seguramente para los griegos él sí existía, era su dios, y los demás dioses del Olimpo, pero hoy por hoy nadie en su sano juicio, que yo sepa, va a adorar a Zeus, ni a Marte, ni a Atenea, ni a esa, porque todo el mundo ha entendido que son una mitología. Entonces, eh, no se explica por qué, si nuestra sociedad conoce y reconoce a esos como unos seres imaginarios que en algún momento fueron pues los seres que los griegos reverenciaban, sí, no entiendo cómo sí la gente se cae en el error de creerse en estos Anunnakis, que finalmente eran unos dioses menores, como lo explicamos en el video pasado, de una cultura, de una mezcla de culturas sumero-babilónicas. Entonces, si me entiendes, o sea, sí reconocemos que los dioses griegos eran un mito, sí reconocemos que los dioses egipcios eran un mito, pero no reconocemos que los Anunnaki eran otro mito. Esa parte sí se nos termina volviendo, no, si son extraterrestres. Entonces, ahí es donde queremos hacer un llamado de atención y decir, hombre, hay que entender la idiosincrasia de las culturas, hay que meterse un poquito en revisar cómo era la cultura de los egipcios hace 3.000, 4.000 años, de los griegos hace 1.000 años, de los sumerios hace 3.000 años. Y cuando tú empiezas a revisar estos textos históricos realizados por académicos que los estudian, porque finalmente estos textos históricos son realizados por personas que dedican su vida a estudiar este tema, historiadores, filólogos, antropólogos, arqueólogos, en fin, y que empiezan a descifrar todo lo que nos querían o lo que esas culturas dejaron plasmadas en tablillas, en monumentos, en estelas, en papiros, de toda su idiosincrasia y entendemos cómo era su vida hace 3.000 o 4.000 años, ahí es donde tú le das significado a esas cosas. Nosotros caemos en el error de tratar de identificar o de traducir o de interpretar mejor lo que esas culturas antiguas nos dejaron con nuestra idiosincrasia del siglo XXI. Eso es un error. Entonces, por eso es que empezamos a ver a los dioses como astronautas y a los planetas como naves nodrizas y los atuendos como cascos, y si tenía una pulsera entonces era un reloj, y si tenía un canastico entonces era una pistola láser. ¿Sí ves? Entonces, y eso es un error. Hay que siempre entrar en el contexto de cómo vivía esas gentes en su momento cuando hicieron estos documentos. Mira, capitán, que de acuerdo a todo lo que tú nos estás contando, en el siglo XX veníamos de 2 siglos seguidos de investigación científica. O sea, la Ujú. ciencia tal y cual como nosotros la tenemos hoy en día es gracias a 2 siglos donde hubo una revolución
científica impresionante, en donde se creó o se aceptó que hay que seguir el método científico. Pero ¿qué pasó? Siempre eran personas privilegiadas porque tenían los medios para poder estudiar, visitar los sitios históricos, los sitios, ya hablando de paleontología o arqueología. Ellos eran los que podían ir allá, desenterrar y sacar a la luz todo esto que estamos hablando. Gracias a ellos es que tenemos algún conocimiento, por ejemplo, de la ciudad de Troya, ya que hablábamos Sí. de la historia grecorromana. Pero, ¿cuál es el legado que ellos dejaron al siglo XX? En el siglo XX todavía había mucho, entre comillas, elitismo entre los científicos y la forma en la que ellos se comunicaban a la opinión pública era por medio de su forma de hablar, de sus términos, de sus tecnicismos, y eso creaba un distanciamiento Claro, claro. tremendo con el público en común. Entonces, digamos que yo en 1960 me sentara a leerme un libro de carácter científico, que me lo leyera todito y que lo entendiera. Si yo hasta ahora tengo un bachillerato o algo así, no. Tenía que ser una persona muy apasionada para que lo hiciera. Claro. Entonces eso hacía que, digamos, una persona como Zacarías Sitchin, que sí tenía cierto academicismo, él dijera, bueno, voy a traducir esto a un lenguaje que el público en común entienda. Y así funciona también el negocio editorial. Claro que Él llevó muy seguramente todo esto a un negocio editorial y en la editorial le habrán dicho y le habrán aconsejado, mire, meta esto, saque esto, mejoremos aquello, para poder vender eso al gran público. Entonces, Claro, pero perdón, te interrumpo, pero te hago una pequeño paréntesis, ujú, porque es importante recalcarlo ahí. Eso que tú dices es cierto, pero recuerda que muchas de las cosas que se inscribieron ahí son fábula, son sí, invento de la persona. sí, son... Porque es diferente cuando tú haces un ejercicio académico que, como lo decíamos en el video anterior, ujú. cualquiera lo puede hacer. Es que esto no es un tema de una formación académica en particular. Exclusividad. Exacto. Es cierto que las personas que estudian esto, pues obviamente tienen un mayor rigor académico, un egiptólogo, un arqueólogo, un sumerólogo, un americanista, bueno, en fin, todos que son personas que son especializadas en este tema, en Ujú. leer jeroglíficos o tablillas o los famosos estos códices mayas, bueno, son las personas que estudian el tema. Pero eso no descarta que un aficionado o una persona que no sea de esa rama no lo pueda hacer, claro que sí. Por eso te digo, muchos de estos libros, por no decir que el 90 y tanto por ciento, son escritos por gente que su profesión es periodista o son escritores. Lo que pasa es que en ese acercamiento, por el tema, como tú dices, pues también ellos tienen que vender, ¿no? Entonces no pueden vender un libro que sea denso de leer, cargado de citas, con una cantidad de léxico y temática y bueno, y términos que no son accesibles al público en general, porque si no nadie los va a leer, o sea, tú compras un libro y miras y no entiendes nada, pues no lo vas a comprar. Si tú coges una Biblia de 1930, 1900, de 1850, tú coges la Biblia y tú la comparas textualmente con una Biblia escrita hoy Uh en -huh. día de una editorial. Lo digo porque yo trabajé en una editorial que también reprodujo Uh -huh. Biblias. Vas a encontrar un montón de Claro, diferencias claro, claro. en léxico, en algunas palabras, van a haber recortes. En la Obvio que novena de sí. Aguinaldos, que es lo que Por celebramos supuesto, aquí en por Colombia supuesto. en Yo miro que diciembre, la novena de Aguinaldo de hoy en día, 2026, es muy diferente a la que yo rezaba de niño. exacto. Entonces, y eso tiene además una explicación, que es que nuestras lenguas modernas, llámese español, inglés, francés, lo que sea, son lenguas vivas, son lenguas que evolucionan con el tiempo, son lenguas que Ujú, incorporan términos de otras, los extranjerismos ujú. y bueno, cambian muchas cosas y también muchos conceptos van cambiando, se van actualizando. Entonces, términos antiguos, esos que llamamos nosotros arqueísmos, pues ya si tú los usas, de pronto alguien no te lo va a entender, porque solamente se manejan los que tenemos ya ciertos años, tú sabes, con alguna palabra rebuscada y los muchachos de ahora, ¿qué me quiso decir que esta palabra no la entiendo? Entonces es lo mismo, no es lo mismo tú leerte un libro
Y por eso son las famosas reediciones, ¿no? De los libros. Tú que trabajaste en editoriales, muchas veces cogen un libro que fue un bestseller en los 50 o en los 60, pero lo reeditan y por eso encontramos 12ª edición o 20ª edición, porque está revisado, reeditado y con el lenguaje reescrito de una manera que pues la generación actual lo pueda entender, tratando de omitir esas palabras que ya no se usan, esos arqueísmos. Pero también en ese ejercicio que se hace, a veces se cambian conceptos, a veces se cambian términos. Entonces eso hay que saberlo mirar muy bien. Por eso yo digo, siempre es bueno volver a las fuentes originales, porque las fuentes, como estamos estudiando culturas de hace 2000, 3000, 4000 años, pues tú no puedes interpretarlas a como la estamos interpretando en 2026. Tienes que, ahí no toca devolverse a la fuente original. Y muchos de estos libros, tú que trajiste de la colación el tema de la Biblia, acuérdate que la Biblia fue escrita, los primeros libros de la Biblia fueron escritos en griego. Bueno, hablemos del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego. Entonces, ese griego que se escribió en el siglo primero o en el siglo segundo de nuestra era, o de la era común que llaman ahora, por no decir la hora de Cristo, ha evolucionado también en el tiempo. Y hasta que llegamos a la Edad Media, donde Gutenberg imprimió la primera Biblia con la imprenta, se imprimió en un alemán del medioevo, y luego eso se tradujo al inglés, y luego al español, y luego, entonces, de seguramente mucho lo que leemos ahorita en español de la Biblia difiere en mucho al griego original con el que se escribió, empezando porque seguramente había términos y palabras que no existían eh, o que nosotros no sabemos interpretar bien. Entonces son siempre interpretaciones y cuando vamos con estos textos religiosos, mitológicos, por eso hay que ser muy cuidadoso porque en las interpretaciones que se hace para que la gente lo entienda, a veces se modifica la información. Y si eso se hace simplemente con un libro religioso como la Biblia o cualquier, imagínate lo que pasa con estos libros que en el 50, en el 60 o con estas escrituras antiguas apenas estaba empezando a medio traducir. Entonces, ahí por eso es que también pasan muchos errores que a veces luego en posteriores ediciones se corrigen, pero también es donde aprovechan muchos avivatos para fabular y crear una cantidad de cosas porque como le están acercando eso de conocimiento al público general y el público general no tenía conocimiento de esto, pues se creen todo lo que les dicen. Y aquí es donde precisamente entramos nosotros a decir, pare un momentico, vuelva hacia la fuente, mire, averigüe, contraste, mire lo que dicen realmente los estudiosos de esto, la reinterpretación real de las cosas, y no solamente se queden con una versión de la famosa literatura esta alternativa o fantástica. Además de eso, lo que nosotros escribimos como un acontecimiento hoy en día es muy diferente a la forma en la que lo escribía un sumerio hace 4.500 o 5.000 años. Entonces nosotros en las tablas sumerias no vamos a encontrar una narración de un suceso como si abriéramos un periódico el día de hoy y encontramos una noticia en donde hay una forma de comunicar algo. Entonces, lo mismo pasaba en la Biblia. Entonces, si uno mira el Antiguo Testamento, va a encontrar que eso está escrito de acuerdo a unas leyes gramaticales que ellos entendían y que, por ejemplo, si uno mira un libro de la Biblia y lo compara con la Torá, ahí también va a Uh -huh. encontrar bastantes diferencias, Sí, porque claro. su idiosincrasia y su forma de explicar el acontecimiento, el suceso o la enseñanza que ahí está. Entonces el lenguaje de las tablillas sumerias también era muy diferente aún. Obvio que sí, claro que Si sí. nosotros queremos interpretar como Nibiru, algo que para ellos significaba tal vez Venus o tal vez Júpiter, pues, ¿de dónde salió la palabra Nibiru? ¿De dónde salió el bendito Nibiru? Bueno, mira, volviendo al tema retomando el video pasado, ¿no? Que hablamos extensamente de los Anunnaki y todo este tema que fabuló Zecarías Sitchin. De ahí fue donde empezó a volverse popular el tema Nibiru, porque en Ujú. su serie de libros que sacó, Las Crónicas de la Tierra, esta serie de libros, él menciona que Nibiru era el planeta de los Anunnaki, de donde venían estos seres que él no interpreta tanto como dioses, sino como astronautas antiguos, y sale todo el tema este de los astronautas, los Ancient Aliens,
que ya hablamos extensamente en el episodio anterior. Y él menciona que Nibiru es el planeta, un planeta que orbita nuestro sistema solar y que da una vuelta al Sol cada 3.600 años, y que de este planeta proceden estos Anunnakis y que vienen a la Tierra porque es un planeta que era un planeta que tenía una catástrofe planetaria o un tema En la ambiental, atmósfera, una ¿no? Era catástrofe algo como en la ambiental, sí, atmósfera. exacto, si tenían un problema en su atmósfera, una catástrofe ambiental o algo, y necesitaban espolvorear oro en la atmósfera para estabilizarla. Yo Esto también entonces, necesito lo mismo. yo también necesito que espolvoreen oro aquí, pero no para estabilizar la atmósfera. Entonces imagínate, bueno, entonces estoy citando, bueno, estoy echando uso de la memoria, pero esto ustedes lo pueden mirar, o sea, el que tenga los libros de Zecaria Sitchin lo puede mirar, o ya hay muchos videos, porque no lo tengo aquí como para leerlo textualmente y tampoco la idea. Pero a grosso modo, eso es lo que él decía, era el planeta de los Anunnaki, era un planeta que necesitaba, los Anunnaki han venido a la Tierra porque necesitaban estabilizar su planeta que tenía problemas y se estaba muriendo y necesitaban colocar oro en la atmósfera para estabilizarlo, y por eso habían venido aquí a la Tierra y puntualmente habían llegado al área de Mesopotamia y ahí habían creado al ser humano. ¿Por qué? Porque pues en las minas de oro que habían encontrado, y ahí hay un bache que es importante saber, en Mesopotamia no hay minas de oro. En Mesopotamia no existen minas de oro. Las minas de oro que menciona Zecaria Sitchin, estaban en África. Entonces, ¿qué tiene que Oh, ver África con Mesopotamia? Empezando porque Mesopotamia no está en África. Pero bueno, él en su fábula dice que entonces llegaron al África, y eso tiene una intención además, ¿no? Porque acordemos que según digamos, la historia de la humanidad, los primeros humanos nacieron o evolucionaron del primate en África, de allá del valle este del Rift, ¿no? la Claro, la familia Homo. familia Homo, exacto, del Australopithecus y todo este tema. Entonces, supuestamente los primeros homínidos ya humanos que usaban herramientas y medianamente inteligentes evolucionaron en África. Entonces, si miras cómo él va acomodando, entonces dice, claro, entonces llegaron a las minas de oro del África y los dioses, o sea, ellos mismos, se pusieron a trabajar. Pero hubo una rebelión entre los dioses y los dioses pues dijeron que estaban cansados de extraer el oro, y uno de estos dioses creadores, que es el famoso Enki, entonces dice que utilizando, volvemos al Enuma Elish, el poema que hablamos la vez pasada, el dios Marduk, cuando derrota a Tiamat y el dios este crea con los restos de Tiamat a la tierra. Luego toma a Kingu, que era el subalterno de ella, y el otro dios, y lo mata, y con la sangre del Kingu crea a los seres humanos. Eso según el mito del Enuma Elish, eso sí. Entonces Zecaria Sitchin coge eso y dice, ok, no, así no es tanto. Es que hicieron una ingeniería genética y colocaron la sangre de los dioses. ¿Sí es como malinterpreta el tema, ¿no? Marduk cogió en la historia del Enuma Elish, en el poema original, la sangre del dios Kingu para crear los seres humanos. Hasta ahí es lo que dice las tablillas sumerias. Zecaria Sitchin dice entonces que él no tomó la sangre solamente, sino que utilizó la sangre como una ingeniería genética para mejorar la raza de los primates que estaban en África, y de ahí salieron los humanos. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. Por eso te decía, es una reinterpretación muy años 60, 70, siglo XX, de un mito que fue escrito hace 3.000, casi 4.000 años, que eso es un error, ¿no? Entonces, en ese tema de Nibiru, finalmente él termina fabulando todo esto, ¿no? Que esos seres venían de Nibiru, y que Nibiru tiene una órbita cada 3.600 años, y que cada vez que ese Nibiru se acerca a la Tierra, entonces se producen catástrofes. Entonces ahí menciona el famoso diluvio y otra cantidad de cosas. Inclusive creo que según eso, o según, no sé si él no lo dice, pero otros autores posteriormente dicen que el famoso Nibiru iba a volver a la Tierra o se iba a acercar nuevamente a la Tierra, creo que en el 2003, o bueno, algún año por acá del 2021, digo, del siglo XXI. Entonces,
eso también genera pues este catastrofismo que también nosotros somos tan proclives a caer en el cuento, con asteroides y con una cantidad de cosas. Sí, esos son fenómenos y ya han pasado en la historia de la Tierra muchas veces, entonces no sabemos cuándo, pero va a volver a ocurrir, pero vuelve y se junta todo este batiburrillo para crear un sensacionalismo y pues finalmente pues para obtener un rédito económico al vender este tipo de literatura. Mira, capitán, que tú me haces pensar en algo que hay que hablar con la comunidad. Resulta que en el siglo XX, en el siglo pasado, teníamos un entendimiento de la evolución del ser humano lineal. Entonces, siempre se mostró esa animación de la molécula pasando a unas células ya compuestas y el molusquito chiquito y se convertía en sapo y se convertía de anfibio pasaba a reptil y de reptil a otra cosa y de esa otra cosa a mico y de mico a... y todo en una línea recta. Sí. Así como nosotros, yo voy a mostrar aquí en pantalla, digamos, ese clásico diagrama de el hombre que primero viene así de un mono Uh -huh. cuadrúpedo y después va poco a poco evolucionando hasta que llega Claro. al hombre. Ese era el entendimiento de la evolución del ser humano en el siglo XX. Uh -huh. Resulta que no hay que entenderlo como una línea recta en la que un, una especie animal llegó a convertirse en nosotros, en la que pasó a ser de una especie pasó a otra especie. No, no funciona Uh así. -huh. Esto funciona, la evolución funciona es como las ramas de un árbol. Sí. Entonces, por ahí también se cae el mito de los Anunnakis con con los seres humanos. ¿Por qué? Porque supongamos que los Anunnakis vinieron y cogieron a una especie del género Homo, ¿sí? Como un Homo sapiens primitivo, y supongamos que le dio algo para que evolucionara, pero realmente la paleontología y la paleoantropología han evolucionado tanto que hay forma de comprobar con nuestro propio ADN, el ADN mitocondrial. Nosotros sabemos qué diferencia tenemos nosotros con nuestro pariente más cercano, que es el Homo neandertal. Uh -huh. Correcto. Nosotros sabemos qué tanto tenemos nosotros de neandertal y qué tanto de denisovano, etcétera. Y poco a Sí. poco se irán encontrando, eso es lo bonito, lo que yo digo que es bonito este estudio, es porque poco a poco con las décadas se irán encontrando más cosas. No hay nada que diga que hubo un salto de una especie muy primitiva y que de un momento a otro, se volvió súper inteligente y empezó a construir las construcciones monumentales y piramidales. Y nosotros no tenemos ninguna diferencia eh, tan tremenda en la capacidad cerebral y en la capacidad de hacer. Bueno, incluso hemos perdido masa cerebral, ¿no? Hemos Sí. perdido esa masa cerebral comparado con los seres humanos de hace 100.000 años. Sí, sí, sí. Entonces, por Claro, ahí se mira, empieza a inclusive caer la cosa. me hiciste acordar, inclusive ahora que mencionas estas diferentes ramas del gran árbol Homo, del cual, Ujú. lo que pasa es que las demás ramas del árbol Homo, por algún motivo que desconocemos, la ciencia lo desconoce todavía, se extinguieron. Se extinguió el Homo floresiensis, se extinguió el Homo neanderthalis, se extinguió el denisovano, se extinguieron todas esas, el Homo erectus, el Homo habilis, todos esos se extinguieron y quedó finalmente el Homo sapiens, que somos nosotros. Ujú. Pero como tú dices, en algún momento de la evolución éramos varios y está probado por la ciencia que en algún momento hubo intercambio entre ambos porque convivieron juntos e inclusive se hibridaron. Sí. Por eso se habla y está por la ciencia avalado que todos nosotros, bueno, gran parte de los seres humanos tenemos en nuestro ADN, como tú mencionas, parte de ADN neandertal, porque eso viene de tiempo atrás. O sea, el homo sapiens de hoy es producto también de una mezcla de
el Homo neandertal con el Cromañón y con otros seres, otros seres humanos de ese gran árbol hasta que salió el Homo sapiens sapiens, como le dicen ahorita. Y también estos mitos empiezan a fundamentarse porque nunca se ha encontrado el famoso eslabón perdido, ¿no? Ese Y famoso nunca se va a eslabón perdido, encontrar. Y nunca nunca se se va va a a encontrar. encontrar. Que dicen que es el eslabón perdido, pues el eslabón es en ese gran árbol evolutivo el, el espécimen en el cual dejó de ser animal para volverse homo. Ese es el famoso eslabón perdido. Ese es un Entonces, concepto como, del siglo XX. claro, Bueno, entonces, incluso yo como no diría se que ha un poquito encontrado, antes, ¿no? Como del 18. sí, como el 19, con el tema este de la Siglo evolución de Darwin, XIX, la sí. evolución de las especies y todo este tema. Lo que pasa es que como ese eslabón perdido no se ha encontrado por la ciencia, o sea, no se ha encontrado la especie, el hueso, el fósil de ese, para decir, es que este es el que generó que dejara de ser animal para volverse humano. Entonces ahí es donde entran estas teorías alternativas. Dicen, bueno, claro, es que no lo van a encontrar porque es que no es así. Es que fueron los dioses venidos de Nibiru o de yo no sé dónde y mediante su ingeniería genética crearon al hombre, que también es un tema que no tiene absolutamente ningún respaldo de ningún tipo. Empecemos por lo primero, unos seres venidos de un planeta exterior que Ujú. evolucionaron en un entorno diferente a la Tierra, en un ecosistema completamente diferente, con una biología seguramente diferente. ¿Cómo es que se van a hibridar con un simio de la Tierra cuando tú sabes, o sea, por la misma razón que tú no puedes cruzar un perro con un gato y vas a tener un pegato? Eso no existe, porque Ujú. el perro aunque se cruce con el gato, genéticamente no son compatibles y no puede quedar embarazada la gata No, y o el gato. además en este caso Entonces, de la misma manera, estaríamos hablando como si dijéramos, hibridemos un ser humano con un hongo. O sea, la diferencia es tan claro, abismal claro. que incluso podría ser más, porque nosotros los animales estamos más cerca evolutivamente con los hongos que con las plantas, por ejemplo. Entonces, podríamos decir, hibridemos. Groot, Groot, el de los Guardianes de la Galaxia, él sí es un híbrido planta con homínido o Claro, humanoide. Entonces, claro, mira, entonces mira mira, que tú me haces acordar de una cosa. Resulta que yo no sé si tiene algo que ver con Nibiru, pero hay una teoría que dice, nosotros somos los únicos homínidos que no tenemos tanto pelo cubriendo todo el cuerpo, ¿sí? ujú, Y nosotros somos sí, diferentes y nosotros somos los elegidos y nosotros somos los conquistadores del planeta Tierra, etcétera. Lo que ujú, pasa es que después de Marte había un planeta y nosotros venimos de ese planeta, el ser humano venía de ese planeta, sino que con guerras y todo eso lo destruyeron y ahora es el cinturón de asteroides. Entonces los sí, seres correcto. vivientes vinieron acá y empezaron a colonizar la Tierra y yo creo que bajo ese pensamiento dijeron, aquí podemos explicar cómo apareció el ser humano del Génesis, ¿sí? De que ustedes Claro. son los dueños de... Nombren todos los animales porque son suyos, Ujú. nombren todas las cosas y serán suyas. El Inclusive, Génesis se trata un poquito de eso, como decir, lo que tú nombres inclusive es tuyo. es correcto, inclusive me hiciste acordar, no solo ahora que mencionas de esa hipótesis del planeta que supuestamente está en la órbita de lo que es el cinturón de asteroides, porque algunos dijeron, y también es un tema de muy de boga en el siglo XX, ¿no? Se puso muy de boga de que se creía que el cinturón de asteroides era los remanentes de un planeta que por algún motivo había explotado. Y entonces eso que tú dices, a alguien se le ocurrió la idea de que ese planeta había estado habitado hace no sé cuántos millones de años y que habían alcanzado un desarrollo tecnológico tal que cuando previeron la catástrofe que iba a pasar, entonces se vinieron a la Tierra y empieza otra mitología. De nuevo, muy bonito como fábula, muy bonito como mitología, muy bonito como la historia del Pato Donald, como la historia de Mickey Mouse o como la historia de la Pantera Rosa, que Del son tío rico. muy bonitas historias, sí, tío rico. Son cuentos sin absolutamente ningún rigor académico ni pruebas. Ahora, y lo mismo, esa misma historia replicada, porque esa sí la he escuchado mucho aquí de boga en el siglo XXI, es que, no, ya no son del cinturón de asteroides. ¿Por qué? Porque es que los astrónomos
ya han descartado que haya habido un planeta en el cinturón de asteroides. Lo que dice la astronomía moderna es no, ahí no hubo un planeta. ¿Y por qué lo dicen? Porque si tú coges toda la masa de todos los asteroides que están en el cinturón de asteroides orbitando, y los juntas en un solo planeta o en un solo cuerpo gigante, a pesar de que aquí está el planeta enano Ceres y todo, que es un planetoide grande y todo, aunque tú los juntes todos, no tiene la masa suficiente para ser más grande que, bueno, que la Tierra, por ejemplo. No alcanza, entonces no alcanza a ser lo suficientemente grande para crear un planeta. Entonces, como se desvirtuó ese tema, entonces ya estos conspiranoicos y toda esta gente que vende estos libros y fábulas, entonces ya dijeron, no, es que la evolución no viene de ese planeta, es que ahora la civilización humana viene de Marte, porque Ujú. como los astrónomos y los científicos dicen que Marte hace millones de años tuvo condiciones de habitabilidad más favorables cuando en la misma Tierra no eran favorables, es decir, estoy hablando de hace miles de millones de años, y eso está demostrado por la ciencia, cuando Marte tuvo atmósfera, Ujú. cuando Marte posiblemente Agua, tuvo agua en estado líquido, agua en estado entonces era un líquido. planeta que tenía condiciones para la vida y en la Tierra no. Entonces se inventaron, no, es que la civilización se creyó allá y lo mismo, la misma historia. Entonces cuando se dieron cuenta y alcanzaron una civilización y se dieron cuenta que su planeta se iba al carajo porque se iba a perder la atmósfera y se iba a perder los mares, entonces decidieron venir a la Tierra. El mismo cuento, pero ahora ya no es en el cinturón de asteroides o en el planeta hipotético que decía, y creo que le decían Faetón, si no estoy mal, es que ahora es Marte. Entonces imagínate el mismo discurso, vuelvo y digo, sin pruebas, sin absolutamente nada, pero que suena muy bonito, con un tema muy romántico, muy épico y todo, y es decir que nosotros la raza humana venimos de Marte, somos marcianos, venimos de las estrellas, venimos del cosmos. Entonces, bueno, mira, finalmente, estos sumerios, volviendo al tema de Nibiru, finalmente, ¿qué era Nibiru realmente? ¿Qué era Nibiru? Porque nuestra audiencia se va a preguntar, bueno, no den tantas vueltas y díganos qué es Nibiru. Nibiru aparece tres veces, tres o cuatro veces, no más de cuatro, en el poema del Enuma Elish. Recuerda que lo hablamos en el episodio pasado, que es el mito de la creación del universo, esta guerra que hay entre los dioses en las cuales se crea la tierra con el cadáver de la diosa Tiamat, después de que Marduk la vence, y luego crea al ser humano, y bueno, en fin. En esa tablilla sumeria se menciona tres veces Nibiru. Si no estoy mal, en la tablilla 6 o en la tablilla 7, no recuerdo bien exactamente cuál de todas, pero resulta que en esas menciones que se hace de esa tablilla, de esas tablillas sumerias, finalmente lo que se da a entender no es absolutamente nada que ver con, con este planeta que dice Sitchin, que orbita la Tierra cada 3600 años ni nada. Ellos mencionan, a ver, puntualmente en la tablilla 5, y vuelvo y te digo, aquí están las fuentes, lo puede cualquier persona verificar. Entren a Google, busquen el Enuma Elish, tablilla número 5, la línea 6. Ahí se menciona la palabra Neberú. Y la palabra Neberú, en ese contexto que se ha traducido por los expertos, se refiere es a Marduk. ¿Por qué? Porque en el Enuma Elish, al final del poema, se mencionan los 50 nombres de Marduk. Marduk tenía 50 nombres, así como creo que en la religión islámica también creo que Alá tiene no sé cuántos nombres, y bueno, en la mitología, o en la, perdón, la mitología no, en la religión judío-cristiana se dice Jehová, Yahvé, en fin, todos Ujú. los nombres de Dios, etc. Pues Marduk, que era el principal de este panteón babilonio, también tenía 50 nombres. Resulta que uno de esos nombres que se le daba a Marduk era Neberú o Neverú. Nibiru. Mm. Entonces, una de las acepciones que tiene la palabra Nibiru es para referirse al dios Marduk. Esa es una. En la tablilla número 7, en la línea 124, se vuelve a decir Neberú y se dice Neberú Neveret. Y lo que traduce ahí otras palabras es, deja que Nibiru, el que sostiene el punto de cruce del cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque hay otra segunda acepción, que es que Neberú o Nibiru se refiere a un punto de cruce.
es como un verbo utilizado, una palabra también para referirse a puntos de cruce. Entonces, ahí dice neverú, neveré. Algunas veces se utiliza como sustantivo y otra como un adjetivo. Entonces, neverú es el dios Marduk y menciona algo de un punto de cruce como un adjetivo, como una palabra con un contexto semántico diferente. Entonces ya Sí, tenemos mira, otra mira serie de qué expresiones. pasa, mira que, ¿sabes en qué mitología pasa? En la mitología hindú es muy similar. Tengamos en cuenta que la mitología hindú viene de dos corrientes principales y que descienden de también tal vez 3.000 años de antigüedad o incluso más. Entonces, ¿qué pasa con los nombres de los dioses? Que la gente dice, no, es que ahí hay 1.000.000 de dioses. No, lo que pasa es que similar a lo de Nibiru, Neveré, Nibiru, Uh -huh. entonces, digamos, cuando uno dice el nombre de un dios, hay como un nombre que es como principal y digamos hay otro nombre que describe algo que hace. Entonces, Sí, digamos, el que encantó a las serpientes, ¿sí? Es un nombre. Por ejemplo, sí, el dios Shiva tiene un nombre que se llama Nilakanta. Y ese Nilakanta significa el que tiene el cuello azul. Y eso es de acuerdo a una mitología, a un uh -huh. mito de un momento en especial de toda su historia, de Sí. toda su historia fantástica, ¿no? De todos sus relatos. Entonces, cada nombre que hay es como decir, es como que encierra una pequeña historia, ¿sí? El que tiene, por ejemplo, el que tiene la luna en la cabeza, porque le dibujan la luna en la cabeza. Entonces, tiene un nombre que quiere decir que tiene una luna en la cabeza. Sí, Y no es y que eso que tú sea un mencionas, planeta ni nada de eso. y eso que tú mencionas es un común denominador en todas las religiones y mitologías del mundo. Mira que si volvemos a los griegos, Zeus lo mencionan como Zeus, como el padre de los dioses, como el padre Jove, como el señor del relámpago. Sí, Ujú. son las diferentes acepciones que dan literariamente para referirse a un solo ser que se llama Zeus. Y así pasó con todas. Poseidón igual, Artemisa, bueno, todas las diosas, y eso pasa en todas las religiones del mundo, sobre todo porque están hablando de sus dioses. Entonces, en esas religiones, o en esa espiritualidad y en ese tema de darle realce y renombre a su Dios, pues le colocan toda esta serie de epítetos que terminan siendo los famosos nombres. En determinado momento terminan cambiándose como el nombre, realmente son epítetos o son Ujú. otra manera de referirse al Dios. Y la mitología sumeria, que vuelvo y te digo, es un conglomerado de, o mejor dicho, la mitología babilonia es un conglomerado de mitos sumerios, acadios, Acadios. inclusive más antiguos, asirios, etcétera. Pues no es la excepción. Entonces, vuelvo y te digo, Nibiru, ya dijimos, es una manera de referirse al dios Marduk. Esta se refiere también a un punto de cruce, se refiere como un punto de cruce en el espacio o en el cosmos, o yo que sé, en este tema de muy espiritual, muy mitológico. En la tablilla número 7 también del Enuma Elis, más adelante también se dice Neberu Kakabú, y ahí habla y otra especie de palabras, y ahí se refiere como una estrella, porque estos babilonios, dependiendo de unos símbolos que colocaban antes de la palabra le daban acepciones diferentes. Así como nosotros tenemos nuestras palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes, pues ellos también. Entonces, dependiendo del símbolo que colocaran antes de la palabra Neberu, podía significar una cosa o la otra. Si le colocaban el símbolo Din, que es una D, pues como parecía nuestra D, pero que significa Din, significa Dios. Entonces, si tú lees Neberu con esa acepción antes, se refiere al nombre divino de Marduk, a una de las acepciones de Marduk. Pero si tú lo que encuentras es la palabra, creo que era la palabra Mul Nibiru, significa ya no es el dios, sino es el nombre de un astro. Entonces, si tú colocas, si encuentras en los sellos sumerios o en las tablillas sumerias, Mul y Neberu o Nibiru, se refería a una estrella, ya no era el dios. Entonces, dependiendo también cómo se lea, puede tener una acepción o la otra. Y puntualmente en esto, hablando ya de estrellas o de astros, muchas veces este Nibiru se interpretó como Júpiter,
si bien los sumerios le tenían un nombre a Júpiter, que déjame mirar acá el nombre que le tenían a Júpiter, porque hay que también puntualizar algo. Si bien los astrónomos antiguos sumerios eran muy avanzados para su época, ellos simplemente podían o supieron que existían 5 planetas, que son los 5 planetas que tú puedes observar hoy, o cualquiera de ustedes pueden observar a simple vista, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esos 5 planetas tú los puedes ver a ojo de, no necesitas binoculares ni telescopios, nada, son luminarias que están en el cielo y que tú puedes ver a ojo. Los sumerios también, sino que los sumerios se dieron cuenta que no eran como las estrellas, que tenían un movimiento diferente y seguramente, no sé si te dan la concepción como tenemos nosotros de planeta, que entendemos hoy como un planeta, pero sí lo entendían diferente. Inclusive ellos interpretaban a la luna y al sol como planetas o como astros, de hecho los metían en la misma categoría. Y el nombre que ellos le tenían a Júpiter era, eh, bueno, tenía varios. Uno era Amar Utu, que era muy referente a Marduk. También lo decían, se le llamaban Sakmegar. En algunos textos sale como Sakmegar y en otros sale con la D de divino, de Sulpaea. ¿Por qué? Porque para los sumerios y para estas culturas, los planetas eran representación de dioses, igual que en muchas culturas que identificaban los planetas como dioses. Los mismos romanos, Marte era Ares, Venus era Afrodita, Júpiter era Zeus, el dios romano, que era Júpiter, pues Júpiter Zeus, Poseidón entonces también era el dios de los mares, que era el planeta Neptuno, bueno, en fin. Entonces, en algunos textos no está muy claro, pero se da a entender que el nombre Nibiru se puede referir a Júpiter. En algunos muy poquitos, yo creo que una o dos ocasiones los expertos han encontrado que también podría ser un nombre de Mercurio. Mercurio tenía su nombre en sumerio, que era Udu-Idin Guidin o Gudú, pero también puede ser traducido, en algunos puntos se ha encontrado que podría ser una acepción del famoso Nibiru. Entonces, en conclusión, este Nibiru nada que ver con un planeta exterior de nuestro sistema solar, nada que ver con lo que orbite 3600 años la órbita, nada que ver con que de ahí vengan Anunnakis, nada que ver, eso no aparece en ningún texto sumerio, ni siquiera aparece juntas las palabras Nibiru con Anunnakis, nada que ver, que algunos inclusive lo han interpretado como la posible estrella polar, Ujú. posiblemente también. Yo te hago una pregunta. Se supone que los planetas se mueven como en una especie de elíptica Sí, relativamente horizontal, lo ¿cierto? que se llama el plano orbital. El plano orbital. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si, como dicen algunos que creen que el planeta Nibiru tiene 4 veces la masa de la Tierra o 4 veces el tamaño de la Tierra? Y se supone que no se mueve dentro de ese plano, sino está un poquito abajo del plano y vuelve y se mete en el mismo plano Sí, de la es decir, Tierra que su y se órbita está acerca a la Tierra y inclinada, vuelve y se aleja. ¿Qué que su pasaría si órbita un está planeta inclinada. de 4 veces la masa de la Tierra se acercara cada 3600 años a nuestro No, planeta? no pues por eso inclusive en esta mitología o en esta literatura fantástica de estos escritores pseudocientíficos, ellos dicen que cada vez que se acerca Nibiru a la Tierra, pues se producen las grandes catástrofes, ¿no? Y vuelvo y tema, inclusive dicen que eso fue lo que causó el diluvio, o que eso causó la extinción de los dinosaurios, o bueno, cantidad de explicaciones peregrinas que le dan a ese tema. Pero lo que sí es cierto es que un planeta con una masa de 4 o 5 o 6 veces el tamaño de la Tierra, lo que en términos astronómicos se conoce como una supertierra, esas sí se han encontrado en sistemas extrasolares, las supertierras, es decir, planetas rocosos 4 o 5 veces o hasta 10 veces más grandes que la Tierra. Pero imagínate donde un cuerpo de esos hipotéticos con esa masa se acercara al sistema interior del sistema solar. Crearía un caos por simple tema de atracción gravitatoria.
que causaría un caos completo en las órbitas, principalmente en las órbitas de los planetas más pequeños que él, que en este caso será la Tierra, Marte, Venus y Mercurio. O sea, prácticamente alteraría de una manera tan radical las órbitas que o lo termina expulsando del sistema solar o lo termina alterando de una manera radical. Y pues si este mito como que estos pseudo investigadores han tratado de vendernos fuera real y ese famoso Nibiru existiera como lo mencionan, pues y se ha acercado, que se acerca cada 3.600 años, significa que cada 3.600 años las órbitas internas del sistema solar se despelotan. Eso, no, eso es falso. Las órbitas de los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, se mantienen relativamente estables y se han mantenido relativamente estables por millones de años. En algún momento de la creación del sistema solar, estoy hablando de los 4.500 años, 4.500 millones de años. de años, cuando se creó el sistema solar, eran un caos porque se estaban creando estos planetas, ni siquiera estaban formados completamente. Pero después de que se enfriaron y se crearon, barrieron sus órbitas y se volvieron sistemas estables, esas órbitas se han mantenido relativamente estables. O sea, no hay una evidencia de que si este planeta realmente existiera, esas órbitas no se mantendrían. Cada 3.600 años se cambiarían y estamos hablando de que 3.600 años es más o menos la época en que estábamos en el antiguo Egipto. Si nos devolvemos, estamos en el 2026, devuélvete 3.600 años, estamos en el año aproximadamente 1000 algo antes de Cristo. Ya era una época en que había escritura, en que había culturas, en que estaba en el Egipto, estaba Grecia, estaba... O sea que si ese planeta ahorita pasara por la Tierra, crearía un caos que se hubiera detectado ya por nuestros astrónomos. Y si hubiera ocurrido hace ese tiempo, hace 1000 años, o perdón, 1000 años antes de nuestra era común, también hubiera causado un caos. Y eso no pasó, no quedó registrado por ningún lado. ¿Y cómo Y se si me vería un cuerpo así? Digamos que se acerque a la misma distancia de la Luna, por decir algo. no, imagínate. Y de 4 veces el tamaño del planeta Tierra. O sea, imagínate hace 1000 años los registros de ese Claro, portento. No imagínate. solamente eso, sino el apocalipsis que se habría creado. No, total. Y si tú me dices un planeta 4 o 5 veces más grande que la Tierra, que se acerque a la Tierra, digamos a la distancia que está la Luna. Imagínate, si nosotros vemos la Luna como se ve, o sea, tú pones tu puño apuntando a la Luna y más o menos la Luna es del tamaño de tu puño, más o menos, en tamaño. O sea, si tú lo pones aquí, pones la Luna al lado y pones el puño ahí, imagínate un planeta 4 o 5 veces la Tierra, ¿cómo se vería? Es más, yo creo que si se acerca a esa distancia fácilmente saca la Luna volando, o sea, la eyecta de la Tierra, o la Se, absorbe ese planeta, se la lleva. o la puede, o inclusive la puede lanzar contra la Tierra. Es que es un tema Sí. gravitatorio que no se sostiene. Ujú. Y bueno, y no vayamos tan cerca, no digamos que pasa a la distancia de la Luna. Basta con que el planeta se acerque a, yo qué sé, a la distancia que está Marte de la Tierra o algo así, pues también hubiera afectado la órbita de Marte, hubiera pasado por el cinturón de asteroides y hubiera tirado todos sus asteroides en unas órbitas, quién sabe a dónde las hubiera lanzado. Entonces, esa perturbación grande que un cuerpo de ese tamaño hubiera creado en el sistema solar, eso hubiera creado, mejor dicho, eso se hubiera podido registrar y se hubiera podido identificar y seguramente hubiera sido una catástrofe terrible para la Tierra y eso pues nunca ocurrió. Entonces ahí se desmonta ese mito, eso no se sostiene por ningún lado. Ahora, Y lo que sí digamos, pasó, sí pasó, tú me comentabas, es que hubo una estrella que sí pasó muy cerquita de nuestro vecindario, ¿no? uh-huh, sí, es la estrella, la famosa estrella de Scholz. Resulta que Scholz. la estrella de Scholz es una estrella, es una nana roja, que las enanas rojas para nuestra audiencia son las estrellas que son más comunes del universo. Son las que, es decir, son la mayoría de las estrellas de la galaxia y del universo en general, menos masivas que el Sol y por tanto más frías, al menor tamaño, más frías y muchas de ellas tienen exoplanetas. Gran parte de los exoplanetas, creo que ya hemos pasado de 5.000, si no estoy mal, exoplanetas detectados a fecha 2026.
muchos de esos exoplanetas que se han detectado por nuestros telescopios y aparatos orbitan estas enanas estrellas rojas, o estas estrellas rojas, o enanas rojas también les dicen. Y que además ellos, el movimiento de traslación que hacen parece que es muchísimo más rápido que Claro, el de porque, planetas, los planetas del sistema solar. correcto, porque al ser una estrella mucho más pequeñas que nuestro Sol, es decir, menor diámetro, menos masivas, más pequeños, los sistemas planetarios asociados a esos cuerpos, esas enanas rojas, también están más comprimidos, o sea, los planetas están más cerca de su estrella. Al estar más cerca de su estrella, orbitan más rápido. Entonces, muchos de los exoplanetas que hemos detectado orbitan estas estrellas en días, lo que para nosotros son años, no es, o sea, estoy hablando de días en nuestro sistema de referencia. Es decir, pasan en cuestión de días terrestres, por decirlo Ujú. así. O sea, cuando tú los observas, el tránsito que pasan, una vez que, ¿cómo se detectan estas? Por varios sistemas. Uno de ellos es el tránsito, es decir, los astrónomos ven una estrella, la luz, y en determinado momento esa luz sufre una caída en su brillo. Es decir, ¿por qué? Porque un objeto pasa al frente y la luz que estamos detectando nosotros, como pasa un objeto por frente de la estrella, pues es como un mini eclipse. Entonces Ujú. parte de esa luz se disminuye y luego vuelve y aumenta. Entonces ahí es donde los astrónomos pueden decir cada cuánto se produce esa fluctuación, entonces ahí dicen eso es cada tantos días. Entonces esos sistemas de esas enanas rojas, los planetas orbitan en cuestión de días. Los años de esos planetas son cuestión de nuestros días. Planetas que orbitan su estrella en 3 días, en 8 días, en 15 días, cuando nosotros pues empleamos 365 días para dar la vuelta a nuestro Sol, pero es que nuestro Sol es una estrella tipo amarilla, es diferente. Entonces, ¿qué pasa con esta famosa estrella de Scholz? Hay unos documentos que ustedes pueden consultar, lo googlean y se puede investigar, coloquen la estrella de Scholz. Y esa estrella, que realmente era un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Es un sistema que se compone de dos estrellas. De hecho, también la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia y del universo son sistemas binarios, es decir, que tienen dos estrellas. De ahí se ha hipotizado inclusive que nuestro Sol puede tener una compañera oculta. Eso es un tema que de pronto podemos debatir en otro programa, pero pues no se descarta, ¿no? El hecho de que no se haya encontrado no significa que no exista. Pero bueno, un sistema binario consta de dos estrellas y una orbitando alrededor de la otra, o una orbitando, digamos que se genera un movimiento entre los dos astros en los cuales orbitan sobre su centro de masa común, por decirlo así, para que se entienda más fácil. Y pueden tener sistemas planetarios asociados. Pues esta estrella de Scholz, de acuerdo a los científicos, que era un sistema binario cuya estrella principal era una enana roja y la otra o la otro componente del sistema binario era una enana marrón. ¿Qué es una enana marrón? Una enana marrón es una especie de estado intermedio entre un planeta y una estrella, es decir, un cuerpo masivo que estaba en vías de ser una estrella, pero que no alcanzó la suficiente temperatura, la suficiente masa para empezar las reacciones nucleares que hace que brille como una estrella. Por eso son enanas marrones, son más pequeñas y son oscuros. Entonces es como ni es planeta ni es estrella. Entonces el término que leen los astrónomos es enana marrón. Bueno, esta famosa estrella de Scholz, que era un sistema binario compuesto de la estrella enana roja y su compañera enana marrón, pasó hace aproximadamente 70.000 años, o sea, en época en que ya estaban los humanos caminando sobre la Tierra, por la famosa nube de Oort. La nube de Oort es una esfera gigantesca de objetos de diverso tamaño, remanentes de la formación del sistema solar. Claro, a ver, dice que se inicia entre 2.000 unidades astronómicas, 2.000 unidades astronómicas hasta 100.000 unidades astronómicas. Es como una especie de esfera gigante, como un huevo, y en su contenido, en su interior está todo el sistema solar. Claro, Pero es más como fascinante el aún, envoltorio, ¿no? las estrellas y sus sistemas se van moviendo, que eso es más fascinante.
Claro, claro, es Porque que nosotros todo estamos esto es, acostumbrados a que hacemos la maqueta del sistema solar para la tarea del colegio y entonces ajá, hacemos el solecito con una bolita grande de icopor y entonces los planetas van ahí en orden y son bolitas más chiquiticas o de plastilina. Pero ujú, nosotros no nos imaginamos que ese es un sistema que se va moviendo continuamente, van dando vuelta a través de su eje y poco a poco se va moviendo a través de la galaxia. claro, Hasta, claro, es que todo hasta que incluso dos estrellas pueden estar muy cerca una de la otra. sí, sí, y eso es lo que pasó. Entonces, y tú has hecho una buena analogía porque también es un mito que nos han creado o que nos han enseñado mal, ¿no? O sea, cuando nos estaban enseñando en el colegio el tema del sistema solar y todo este tema, pues claro, la manera más fácil de explicarlo es así como tú dices, si nos ponen a hacer la tarea que creo que todos hicimos, de la maqueta con las bolitas de icopor y todo ese tema. Pero hay un error de escala y es un error que nunca nos lo dijeron. Y es que, digamos, si tú hubieras hecho realmente, o si tú hubieras cumplido la tarea al profesor de llevarle el sistema solar realmente como es a escala, no hubiera cabido seguramente en la ciudad. Bueno, tal vez en la ciudad sí, pero no te hubiera cabido seguramente en el colegio y posiblemente ni siquiera en el barrio donde estaba tu colegio, porque no está a escala. Esa maqueta que nosotros hicimos con la bolita y con las bolitas ahí cerquita, es una representación que primero que todo no está a tamaño real, o sea, la esfera que nosotros cogíamos como el Sol, con las esferitas de los planetas no está a escala. Eso no corresponde a las escalas. Si tuviéramos las escalas hubiera sido, mejor dicho, imagínate, Mercurio hubiera sido, yo no sé qué, una canica y el Sol hubieras tenido que poner, yo qué sé, un globo gigante para tener las escalas. Pero bueno, más allá de las escalas, el otro error grande es las distancias. Siempre poníamos pues ahí, lo que nos cabía a nosotros en la maqueta, una cosa de medio metro por medio metro, pero realmente eso no está a las escalas en que realmente está nuestro sistema solar. Sí, sí, creo que en algún momento fuera de cámara te lo mencioné, creo que lo vi en un programa de estos de divulgación científica o algo, en el que aparece un padre con un hijo haciendo precisamente ese experimento a escala real. Están en el desierto, creo que es en Estados Unidos, en algunos de estos desiertos que hay allá, y ellos se ponen en la tarea de recrear el sistema solar a escala. Entonces, ponen una esfera grande en el sol, en el centro de donde ellos escogen en el desierto, y empiezan a caminar. Entonces ponen la esferita chiquitica que es Mercurio a escala, referente a lo que ellos ponen como el sol la ponen a escala de Mercurio, y caminan una distancia de esa estrella y ponen a Mercurio. Creo que caminan, yo qué sé, ponle un metro, y ahí ponen a Mercurio. Luego caminan y ya no caminan un metro más, ahora creo que tienen que caminar 2 metros o 3 metros para poner a Venus. Y luego cuando colocan a la Tierra ya no tienen que caminar 3 metros, sino tienen que caminar creo que 10. Entonces ponen allá a la Tierra. Y ahí ya están en el espacio habitable del sistema solar. Claro, claro. Entonces, Ahora se cuando, empiezan a alejar. obvio, entonces, cuando al final terminan ubicando al último planeta que es Neptuno, creo, y se ve en el programa, ellos tienen que montarse en el carro en el que estaba el señor y andar no sé cuántos kilómetros para poner a Neptuno a, subir a la escala que realmente pertenece. Entonces, por eso te decía, si hiciéramos la tarea como realmente es, nuestra tarea no la hubiera podido revisar el profesor porque no le hubiera cabido en el barrio. Entonces, eso es para que entendamos realmente cómo es de grande nuestro sistema solar en la ¿Y entonces escala cósmica. dónde quedaría la nube de Oort, según eso? No, entonces imagínate, ahí decía, entonces una unidad astronómica, una UA, es la distancia que hay de la Tierra al Sol, que son aproximadamente 150 o 140 y pico millones de kilómetros, que es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Eso se llama una unidad astronómica. La nube de Oort está entre 2.000 unidades astronómicas hasta 100.000 unidades astronómicas, porque ni siquiera es una esfera eh, con un solo diámetro. Es una esfera que empieza en 2.000 y se extiende hasta 100.000. Y 100.000 unidades astronómicas es un año luz. Es decir, el límite exterior de la nube de Oort está a un año luz de distancia del Sol. Es decir, un rayo, un fotón de Sol que sale del Sol se demora un año terrestre en llegar
al extremo de la nube de Oort, para que tú te imagines Es la distancia. decir, si tuviéramos un vehículo espacial que pudiera viajar a la velocidad de la luz, se demoraría un año en llegar Un año, hasta el fin de la nube de Oort, imagínate, a la velocidad de la luz, a la a la velocidad de la velocidad de la luz. luz. Imagínate, para que ustedes se den cuenta lo lejos que es la nube de Oort. Ahora te tengo otra Entonces, pregunta, Capi. Nosotros hicimos la maqueta y en la maqueta nosotros pusimos los planetas y nos los aprendimos en orden. uh-huh, Pero nosotros poníamos de últimas allá chiquitico a Plutón. sí, Y resulta que ya hay que sacarlo de la tarea. ¿Por qué? se descubrieron otros planetas enanos, puntualmente Eris, estoy hablando del planeta Eris, que es la famosa diosa de la discordia en la mitología griega, y creo que le quedó muy bien puesto el nombre, ¿no? Porque como era la diosa de la discordia, pues eso causó una discordia entre los astrónomos y la comunidad científica, porque resulta que Eris, cuando se descubrió, y eso no se descubrió hace mucho tiempo, creo que si no Más o estoy menos mal fue como en en el el año 2000, 2004, algo así. algo así, fue a principios de este siglo, y estos astrónomos que descubrieron a Eris, por las mediciones que hicieron, era un planeta que podía ser inclusive más grande que Plutón. Bueno, Un Plutón es poquitico más pequeñito. grande. Sí, de hecho creo que Plutón es más pequeño inclusive que nuestra Luna, para que miremos. Inclusive, hay particularidades raras de nuestro sistema solar. Tenemos inclusive lunas que son más grandes que planetas. Sí, Y un caso de esos es puntualmente nuestra luna. Nuestra luna es una de las lunas más grandes del sistema solar. O sea, si tú miras las lunas del planeta más grande que es Júpiter, sus lunas, ninguna de sus lunas es más grande que la Tierra. Y eso que es un planeta que es no sé cuántas veces más grande que la Tierra. Entonces la Tierra tiene esa particularidad que tenemos, si yo no estoy mal, la luna más grande de todo el sistema solar. Inclusive más grande que el mismo Plutón y más grande que el planeta Eris o el planeta nano Eris. Entonces cuando se descubrió, pues causó un revuelo, porque ¿cómo es que parece un planeta más grande que Plutón y más lejos? Entonces en ese tiempo se está o se sigue buscando el famoso y el hipotético planeta 9, ¿no? El planeta X o planeta 9. Antes se llamaba X, ahora se llama el planeta 9. Y se sigue buscando y ahora creo que tú nos vas a hablar de las evidencias que se han encontrado de ese planeta porque la comunidad científica y los astrónomos particularmente están convencidos de que debe existir un noveno planeta en nuestro sistema solar, precisamente por la cantidad de efectos gravitatorios en una multitud de planetas enanos que están allá en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, con unas órbitas supremamente excéntricas, es decir, alargadas. Cuando digo excéntricas, es alargadas. La excentricidad significa alargadas, menores excentricidades casi circulares, pero esas son unas órbitas súper excéntricas de planetas que inclusive hay un planeta que orbita imagínate, hay un planeta en nuestro sistema solar, planeta nano, que orbita nuestro sistema solar cada 25.000 años. Imagínate esa locura. o sea que está 25, lejísimos. no, imagínate, 25.000 años. Si no estoy mal, se llama Sedna. Es un planeta que hace parte precisamente de esa nube de Oort, pero se Ujú. acerca, llega a un punto en que se acerca al, al, a su punto más cercano, que es el famoso el perihelio, que es el punto más cerquita del Sol, pero que esa órbita la recorre cada 25.000 años, para que tú imagines lo lejos que puede estar ese planeta, está por ahí en la nube de Oort. Pero ese no es el único, resulta que está Sedna, que está Eris, que fue el que cuando empezó el debate de Eris fue por eso que se reunieron los astrónomos, si no estoy mal fue en Checoslovaquia o en Polonia, creo que hicieron una reunión de la Unión Astronómica Internacional y fue en esa reunión donde se decidió eh, por votación, no mayoritaria, pero sí por votación, desclasificar a Plutón como planeta. Lo desclasificaron y lo volvieron planeta nano. Y entonces ahí se empezó a utilizar un término que se llaman los planetas o los objetos transneptunianos, es decir, los TNO, Transneptunian Objects. Y en esa familia de los transneptunianos está Plutón, está Eris, está Makemake, está Haumea,
está, bueno, una multitud de planetas que se han venido, planetoides que se han venido descubierto, inclusive algunos que ni siquiera son esféricos, son así como una papa alargada, en fin. Y esos planetoides con esas órbitas excéntricas, unas más alargadas que otras, algunos que recorren la órbita, como te digo, cada 3.000, 4.000, 5.000 años y hasta más, obedecen a una mecánica celeste que da a entender a muchos científicos de que debe haber un planeta mucho más masivo que la Tierra en los confines de esa nube de Oort, cuyo efecto gravitatorio hace que esos planetas tengan esas órbitas tan extrañas. A medida que la ciencia fue descubriendo los planetas más lejanos que Júpiter, Saturno, entonces para poder encontrar a Urano y a Neptuno, pues dependían ya más de la matemática y de la observación juiciosa con instrumentos para poder ya confirmar que ahí en esos espacios se movía algo muchísimo más grande. Uh -huh. Pero es que, ¿por qué se hacían esa pregunta? Simplemente porque es que la interacción gravitatoria de los planetas obligaba a que, para que cuadraran las cuentas en el sistema solar de la gravedad, para que la física tuviera sentido, tenían que haber cuerpos más allá. Sí, Entonces los correcto. transneptunianos hacen parte de esa incógnita actual, ¿sí? ¿Qué otros objetos hay más allá de Neptuno? ¿Será que existe el planeta X? Entonces, digamos, en esta década, no, perdón, en la década pasada, hay dos astrónomos que dijeron, bueno, según los hallazgos, según las investigaciones que estamos haciendo, sí hay posibilidad de que hayamos encontrado un cuerpo grande, un poco más grande que el planeta Tierra, que tiene un poco más de atmósfera, sí, es un poco más gaseoso que la Uh Tierra, -huh. pero también tiene una gran cantidad de planeta rocoso, sí. Ellos son los astrónomos Brown y Batygin. Entonces, según esto, que no está al 100% confirmado, ya ellos encontraron el planeta X. ¿Cuál es el problema? Que todavía no tenemos el 100% y está tan lejos que nuestros instrumentos actuales todavía no lo pueden ver. Claro. Imagínate que, no, y vale la pena recordarle a nuestra audiencia que en tema de ciencia, un objeto, digamos, entra dentro del catálogo de la Unión Internacional de Astronomía o entra inclusive con nombre, ¿no? Porque al principio le colocan no, números, que muchas veces es del año en que se descubre, pero hay objetos que ustedes van a encontrar con el año 2025, vea cualquier cosa, que se descubrió en el 2025, o las iniciales del observatorio astronómico del que se descubrió. Ya cuando se le da un nombre, que en digamos que la costumbre es utilizar algún nombre mitológico, algún dios mitológico. Mira cómo somos nosotros, siglo XXI, y todavía le colocamos nombres de nuestros dioses de la mitología a los planetas, igual que los sumerios. Es que nosotros, eso es lo lindo de la evolución humana, ¿no? En eso no hemos cambiado. Y ahí están los nombres, ¿no? Está Eris, la diosa de la discordia, un planeta que se descubrió a principios del siglo, de este siglo. Oye, aunque no se me haría raro que descubran por allá el planeta X y le pongan el nombre de un Ah, seguro le presidente. ponen, no se te agarraron más bien que lo descubran y le coloquen Nibiru. Sería No, genial. no, es que imagínate esta coincidencia, imagínate que uno de estos objetos transneptunianos de la nube de oro, tal cosa, eventualmente pueda aparecer un planeta enano que orbite la Tierra cada 3.600 años o por ahí cerquita, 3.500. Entonces todos estos conspiradores que van a decir, se lo dije, ahí está la prueba, vea, Sitchin tenía razón, ese es Nibiru. Bueno, entonces pues no descartes que un planeta pueda tener una órbita de esa duración y le terminen colocando Nibiru. Pero bueno, volviendo ya. Ahora, Capi, mira, hay una cosa importante para decirle a la audiencia de cómo funciona la ciencia y la comunidad científica. Digamos, si el capitán Abella descubrió, por ejemplo, una estrella, un cometa, Uh -huh.
Eso no significa que si el Capitán Abella pasaron 100 años y ya el Capitán Abella ya no existe, entonces él sea el único que descubrió ese cometa y entonces ya ahí terminó todo. No, No. como el Capitán Abella descubrió eso, lo hizo dejando unos registros y dejando unas constancias por escrito, unas pruebas 100% verídicas que todo el mundo, toda la comunidad puede ir y revisar. Entonces, dentro de 100 años, entonces el bisnieto del Capitán Abella puede continuar la investigación y puede decir, puede comprobar que lo que dijo su bisabuelo sí era cierto. Entonces lo ve, Ujú, lo examina, le toma una foto y dice, mire, este es el cometa, ¿sí? O puede decir, así funciona la ciencia. Ah, no, como nosotros ya tenemos mejores instrumentos, descubrimos que no era un cometa, era un planeta radioactivo de no sé qué cosa. sí. Estamos hablando del futuro. La ciencia no es algo que esté escrito en piedra y que no se pueda modificar. Pasa, por ejemplo, con el tema de los dinosaurios, ¿sí? Cada vez que se hace un nuevo descubrimiento, como los paleontólogos tienen que dejar un estudio muy juicioso y unos papeles, Ujú. una documentación muy juiciosa, en un futuro, a medida que se vayan encontrando más pruebas, más cosas, entonces pueden ir refutando o pueden ir contradiciendo inclusive eso que se encontró hace 20 Claro, años, hace 100 años, claro. etcétera. Eso, Así es que eso es lo funciona. bonito, es que eso es lo bonito de la ciencia y es bueno que nuestra audiencia lo conozca, ¿no? La ciencia no es estática, la ciencia es dinámica, la ciencia cambia cada día. Si tú, algunas cosas que damos por sentados hoy como realidades y han sido, digamos, de común acuerdo por la comunidad internacional, lo que sea, en el área de estudio que sea mantenida durante muchos años, y sale un descubrimiento nuevo que pone por tierra todo eso o que desmiente todo eso y aporta las pruebas y todo, la ciencia evoluciona y cambia. Y así ha pasado. Por ejemplo, ese tema de que siempre dijimos que los dinosaurios no tenían plumas. Eso fue eso se mantuvo ese mito por desconocimiento de la misma ciencia y porque no se encontraban los tejidos, no se encontraban las plumas y se creó la costumbre de que los dinosaurios eran lampiños, eran la piel ahí de lagarto pelado. Y ya hoy que hemos encontrado una cantidad de fósiles con las plumas, da a entender que muchos, si no todos, pero gran parte de los dinosaurios tenían plumas. Entonces la ciencia también va evolucionando. Y en este tema de los planetas lo mismo. ¿No? Si no estoy mal, el planeta Plutón se descubrió en 1930, si yo no estoy, si no me falla la memoria. Pues no me acuerdo que sí, fue un astrónomo norteamericano que descubrió Plutón por allá en los años 1930 o algo así, tal vez antes, no recuerdo exactamente. Y nosotros cuánto tiempo mantuvimos a Plutón como planeta. Pues yo me acuerdo que yo cuando estudié en el colegio, Plutón era el noveno planeta, ¿no? Y lo vinieron sacando de la lista porque apareció Eris y salió todo este tema de los transneptunianos. Entonces mira que la ciencia evoluciona. Para la gente que le gusta atacar a la ciencia, que es que no sé qué, no, no, no. Lo que pasa es que la ciencia, para cambiar esos paradigmas, necesita pruebas. Por eso a veces se demora el tema porque, como tú dices, se tiene que hacer un descubrimiento, se tiene que corroborar, se tienen que tener las pruebas, las mediciones, los factos, y además tiene que ser publicado y tiene que ser verificado por otros. Y cuando otros científicos avalan lo que el descubridor dijo y se replica el experimento, la observación, lo que sea, se llega a un consenso y se cambia el paradigma que se tiene que cambiar. Así se cambió el paradigma de Plutón y se creó el concepto de los transneptunianos y los planetoides y los planetas enanos y todo este tema. Al punto que ya hemos descubierto, si yo no estoy mal, creo que casi como 50 o 30 planetoides. O sea, nuestro sistema solar no tiene 8 planetas. Sí, tiene 8 planetas mayores, pero tiene una cantidad de planetas enanos que creo que cada año se van a seguir descubriendo más y más. Más ahora con los últimos telescopios que están entrando a funcionamiento a fecha de hoy. Este famoso, el Vera Rubin, que es un telescopio enorme y gigante que se construyó en Chile y que tiene entre sus objetivos es tratar de encontrar ese famoso planeta X. Como tú dices, ya hay unos científicos que tienen un 95% de probabilidades de haberlo encontrado, pero hasta que nuestros nuevos telescopios lo puedan observar,
pues ahí se podrá tener el 100% o no. Se supone que dentro de 1 millón de años, que quién sabe si la raza humana seguirá por estos lares del sistema solar, también va a pasar una estrella y va a pasar bastante cerquita de nuestro Sol. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿qué podría pasar? ¿Qué efectos podría tener un cuerpo tan grande? ¿Qué tipo de estrella es también? Porque tú nos acabas de decir que por ejemplo, la estrella de Scholz era Ujú. una enana roja, ¿no? Una nana roja, sí. Entonces, ¿qué tipo de estrella es y qué podría pasar en el sistema solar? Sí, esa que tú mencionas es la famosa estrella Gliese 710, que de acuerdo a los cálculos que han hecho algunos astrónomos, eh, efectivamente va a pasar dentro de 1.3 millones de años por las inmediaciones de nuestro sistema solar. De hecho, esta estrella Gliese es una estrella naranja, es una estrella mucho más masiva que una estrella roja, una estrella tipo K. Nuestro Sol es una estrella amarilla y esta es una nana naranja, o sea, es una estrella no tan grande como el Sol, pero mucho más grande que una enana roja. Y entonces, al ser más grande, pues el efecto gravitatorio que tiene es mayor. Además, es una estrella que se va a acercar a una distancia de aproximadamente se calcula que entre 0.1 y 0.3 años luz, es decir, entre 10.000 y 20.000 unidades astronómicas, que es muchísimo más cerca de lo que pasó a la estrella de Scholz. Nosotros hablábamos de que la estrella de Scholz pasó más o menos a una distancia de 50.000 unidades astronómicas, es decir, por allá en los extremos de la nube de Oort, mientras que esta va a pasar a 10.000 unidades astronómicas, que es mucho más adentro de la estrella de Oort, es decir, se va a cruzar casi que en lo que es entre la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, que es mucho más cerca. Entonces, es más masiva, por lo tanto tiene más efecto gravitatorio y va a pasar mucho más cerca. Y su tamaño es más o menos de 0.6 masas solares, es decir, un poquito más grande que la mitad de nuestro Sol. No es tan grande como el Sol, pero es de más o menos del tamaño de la mitad del Sol. Entonces es una estrella, Eso que es como un 60% del Sol. exacto. Y bueno, los efectos que se esperan, bueno, lo que pasa es que ya dentro de 1.3 millones de años, como tú bien acotas, ve tú a saber dónde está la raza humana, si es que todavía está, ¿no? Pero los cálculos que se pueden hacer, y esto se puede simular, ¿no? O sea, yo tengo por ahí el programa el Universum, pero también se puede simular con otro tipo de programas de software en el que tú creas un sistema solar y tú pones objetos, le colocas el tamaño y los pones a pasar donde tú quieras, los lanzas. Y bueno, aquí se pone interesante la cosa, porque es que una estrella de este tipo y de ese tamaño, a esa distancia, va a generar una perturbación bastante fuerte en el sistema solar interior, que es finalmente donde lo que nos importa, ¿no? ¿Y cuál es la posible perturbación? Pues lo que se llama una tormenta de cometas, pero no una tormenta de cometas esporádica, una tormenta de cometas que puede durar millones de años, porque los efectos gravitatorios de esta estrella no se miden o sea, no son inmediatos. La estrella pasa y puede durar algún tiempo pasando, varios años o varios miles de años, yo que sé, a la velocidad que venga, que no sé cuál es la velocidad a la que venga, entonces no te puedo decir cuánto es el tiempo que va a pasar. Pero al pasar, y entre más se demore, pues es peor. Si pasa más rápido, pues de pronto el efecto es menor, pero si se demora más, es mayor porque va a tener mayor tiempo para perturbar todos estos objetos de la nube de Oort e inclusive del cinturón de Kuiper. Y tanto en la uno como en el otro, eso está lleno hay miles de millones de pequeños objetos que se pueden volver cometas. O sea, están orbitando en una órbita más o menos estable, pero eventualmente por esos eventos gravitatorios se lanzan hacia el sistema solar y se pueden convertir en cometas, o se pueden convertir en asteroides potencialmente peligrosos. Yo me imagino, Capi, si esa estrella pasara ahorita,
nosotros la veríamos claramente y eso cambiaría el color y la luz que hay, Claro. por ejemplo, en la noche y en el día. Sí. ¿Será que esa estrella ya cada vez que se va acercando puede también afectar las atmósferas o Eh, generar bueno, radiación suficiente que alcance a afectar, digamos, la atmósfera bueno, de la Tierra? a esa distancia que va a pasar o que se calcula que va a pasar, no, porque finalmente, pues, aunque va a penetrar, lo que te digo, la nube de Oort y llegarán más o menos a la altura entre cinturón de Kuiper y la nube de Oort, pues aún está muy lejos para inclusive a esa distancia que va a pasar no va a modificar las órbitas de los planetas interiores. No, la Tierra seguirá orbitando, Venus, Marte, Júpiter, todos los planetas interiores no van a tener una variación significativa en sus órbitas, van a seguir estables. Ahora imagínate esta cosa pasando a menos de 30 unidades astronómicas, es decir, ya en el sistema solar interior, ahí sí ya coge las órbitas de los planetas y los lanza no sé para dónde, es un efecto billar, ¿no? Entonces, es como para que nuestra audiencia entienda que en toda esta dinámica del universo, movimientos de estrellas, sistemas, galaxias, etcétera, sí pasa. Ya pasó hace 70.000 años con esta estrella de Scholz, va a pasar dentro de 1.3 millones de años con esta estrella Gliese 710. O sea que estos eventos sí pasan y sí son, digamos, normales en un escenario de sistemas solares. Lo que pasa es que, Es decir, Capi, que en la galaxia las estrellas no están ahí quieticas en un mismo punto del espacio y del tiempo, sino que todas se van moviendo e incluso pueden suceder de pronto choques entre estrellas. sí, claro, sí, sí, sí. O sea, por eso te digo, eso es una dinámica. El universo es tan vasto y tan enorme, que las estrellas normalmente están muy separadas unas de otras. O sea, miremos que nuestra estrella más cercana es Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz. Y eso es bastante lejos en términos de nuestra concepción humana, ¿no? Pero realmente es muy poquito en términos si lo comparamos con las distancias a la galaxia, distancias al centro de la galaxia, o sea, es nuestra vecina más corta que para nosotros es lejos y es bastante lejos, pero en términos galácticos es una distancia relativamente corta. Y en esa dinámica en que las estrellas se van moviendo alrededor de la galaxia, pues unas van más rápido, otras van más despacio, y eso en algún momento algunas se puede cruzar. Por eso te digo, ya pasó, hay objetos errantes como planetas, es decir, imagínate un planeta del tamaño de, no sé, digamos de Júpiter o de Neptuno, un planeta grande, una super Tierra o un mini Neptuno, que haya sido expulsado de su sistema solar, donde quiera que se haya creado, por algún motivo, por alguna fuerza, se lo inyectó la fuerza de gravedad y andan vagando por el espacio. Y eso se ha comprobado que es una posibilidad de que existan, o sea, está dentro de la posibilidad que existan. Yo no sé si se habrá descubierto alguno o no, pero sé que teóricamente es posible que existan. Y imagínate que en alguno de esos planetas, se llaman planetas errantes o planetas vagabundos porque no pertenecen a ningún sistema, pueda llegar a pasar por el sistema solar. Así como pasó en estos días el 3 y Atlas, ¿no? Que es un objeto interestelar, pero finalmente es un objeto pues relativamente pequeño, estamos hablando del orden de unos cuantos kilómetros, pero imagínate ya lo que es un planeta de ese tamaño que te estoy diciendo, que se cruce por el sistema solar y que son muy difíciles de detectar, primero porque no emiten luz, ¿no? Porque como no pertenecen a una estrella, pues no se pueden detectar. Como están en lo lejano del vacío interestelar, pues son objetos prácticamente oscuros, no se ven, serían un peligro si se meten, ¿no? O sea, finalmente mira que a este Umamua y a tres y atrás los detectamos ya cuando estaban dentro de nuestro sistema solar. Es porque estas antiguas civilizaciones se esforzaban tanto y metían tanto trabajo, energía personal, riquezas en construir, en erigir templos,
por ejemplo, alineados a los equinoccios, alineados a los solsticios. ¿Para qué hacían, o sea, para qué invertían tanto trabajo monumental en esto? Pues mira, lo que pasa es que lo que hablamos al principio de este dossier eran culturas, primero que todo, la mayoría y como norma general, su idiosincrasia religiosa, mitológica, etcétera, estaba muy asociada a los dioses, ¿no? A los dioses independientes de los que ellos creyeran. Y asociada además a los astros, al firmamento. Entonces, por eso te decía, gran parte de estas culturas, sus dioses estaban representados en los astros que ellos podían ver. Por eso la mayoría le rendían un culto a las estrellas, le rendían un culto al sol, a la luna. En la mayoría de las culturas de nuestro planeta, el sol era, como sigue siendo, una fuente de vida, pero para ellos era un dios. Entonces era, a ver, para los griegos era el dios Apolo, era la representación del sol, que después cambió y se convirtió en Helios. Era en la mitología, en la mitología japonesa, era la diosa Materasu, una de las principales diosas del panteón japonés. Bueno, en fin, en casi todas las culturas, en Egipto era el dios Ra, que era el padre de los dioses. Entonces, así como el sol, la luna y los demás estrellas, para ellos tenían un significado religioso muy importante. Entonces, cuando hacían sus templos para sus dioses, pues tenían que orientarlos o tener cierta orientación a precisamente hacia esas estrellas donde ellos decían que estaba su dios. Y aparte de eso, también hay que recordar que muchas de estas culturas antiguas eran agrícolas. Egipto era una cultura agrícola, dependía plenamente de la riada del Nilo, es decir, de las inundaciones anuales del Nilo para poder cultivar. Mesopotamia, que es nuestro tema de este programa, era una cultura agrícola, el valle, la cultura que se desarrolló en lo que se llama como el valle de la media luna fértil, es decir, entre los Tigris y Éufrates. Entonces era una cultura agrícola. Muchas de las culturas antiguas eran agrícolas, los incas, bueno, yo creo que la gran mayoría de las culturas eran agrícolas. Al ser agrícolas, empezaron a darse cuenta que con este tema de los astros, encontraron la correlación de en qué determinada época del año determinados astros salían o eran visibles y coincidían con las estaciones en los países donde hay estaciones, ¿no? O sea, no digamos en la zona ecuatorial, pero sí en los sitios donde hay estaciones. ¿Y dónde hay estaciones? En Mesopotamia hay estaciones, en Egipto hay estaciones, en Inglaterra hay estaciones, en Norteamérica. Entonces, todas estas culturas que se desarrollaron en esos sitios donde hay estaciones y dependían del ciclo estacional para cultivar, empezaron a notar una relación de los astros que ellos veían en determinadas fechas del año y los asociaron con el tema de la cosecha, o el momento de la siembra y con el momento de la cosecha. Entonces, con la siembra las culturas siembran cuando empieza la primavera, es decir, se acaba el invierno y si viene la primavera, es decir, ya no hay frío y ya los cultivos son aptos para empezar a cultivarse. Entonces, ahí es donde aparece el tema de los equinoccios, que es donde marca el punto donde se acaba el invierno y arranca la primavera. Entonces ellos orientaban muchos monumentos y muchos temas precisamente a ese tema porque les marcaba cuando ponían ese monumento y coincidía con el astro que salía, era para ellos un indicador de que se acabó el invierno y ya podemos empezar a cultivar. Y lo mismo para cosechar. Eso, Capi. Y yo te tengo una pregunta. Entonces, ¿será que si los antiguos habitantes de las Islas Británicas construían esos monumentos, pero los incas también construían ciertos monumentos, pero en Grecia también construían y en Mesopotamia y en Egipto, ¿será porque era que venía una inteligencia suprema alienígena y entonces a todos les enseñó lo mismo? ¿O será No, porque, por qué será? Entonces mi respuesta reflexionando de eso es muy simple, pues porque a todos nos cobija el cielo, a todos nos cobija el sol, la luna, todos tenemos la posibilidad de crear calendarios y por eso es que todas las culturas tienen alguna especie de calendario, solar, claro. lunar o como se llame, y todos tenemos la posibilidad de ver esos puntos de referencia y pues cada cual a su ritmo y en su época construyó
Construyó Claro, su forma de fijarse, de orientarse en el universo. claro. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No, yo coincido plenamente con lo que tú dices, porque, a ver, es que la explicación más sencilla o más fácil, no más sencilla, pero la más fácil, la más facilista, para decir la palabra correcta, es pensar que hubo una civilización madre que le dio el conocimiento a todos. Esa es la más facilista, ¿no? Porque entonces solamente tenemos que pensar que fue a un solo pueblo al que se le ocurrió eso y que él se lo distribuyó al resto. Pues esa puede ser, yo no, tampoco se descarta, ¿no? Porque, pero el problema es que no se ha encontrado evidencia de esa, pero es como muy facilista. Yo creo que es más bien pensándolo desde un punto de vista más holístico, como tú lo has dicho, es que los seres humanos, independiente del sitio donde estemos, cerca del Ecuador o más retirado, en Asia, en África, en América, en Europa, eh, finalmente todos tenemos una misma o similar capacidad cognitiva para darnos cuenta del movimiento de los astros, para darnos cuenta de la naturaleza. Esto es un tema que a estas culturas le tardó mucho tiempo en desarrollar. Eso no es de la noche a la mañana que un día eso se levantó un erudito por allá en Sumeria hace 3600 años y miró las estrellas y dijo, uy, cada vez que aparezca, voy a decir una burrada, cada vez que aparezca Aldebarán, entonces es el momento de la cosecha. No, 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 esto fue un tema que le llevó a esa civilización años de estudio, gente que todos los días se levantaba y miraba los astros día tras día, tras día, tras día, iban anotando, iban dándose cuenta de ese movimiento de la bóveda celeste y que además coincidía con días del año, como tú dices, y salen los calendarios, ¿no? Entonces, porque ellos no tenían el calendario que tenemos ahorita, ni el reloj, ni esa cuestión. Entonces ellos fueron durante mucho tiempo analizando y mirando eso y asociando lo que pasaba cada vez que salía determinada estrella en el horizonte y qué pasaba en la Tierra en ese momento. Entonces, vuelvo te digo, se dieron cuenta que cuando aparecían determinados astros era cuando pues, llegaba, por ejemplo, la primavera. Entonces, como lo notaron durante varios años, se dieron cuenta que ese era un marcador que indicaba que había llegado la primavera, o que era el indicador que llegó el verano, o que era el indicador que era la cosecha y que ya iba a empezar el invierno. Entonces precisamente para inmortalizar eso y para facilitar su vida fue cuando colocan deciden construir esa serie de monumentos precisamente como marcadores, porque lo que te digo, esa gente no tenía el GPS ni el calendario que tenemos hoy en día, ¿te acuerdas el calendario ese que utilizaban nuestros abuelos, el Bristol ese para la cosecha, el librito ese anaranjado, el Bristol? No, 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 entonces era su manera, y yo creo que eso lo pudieron perfectamente desarrollar independientemente de donde se estuvieran, sin necesidad de alienígenas y sin necesidad de cultura madre en ese tema. Mira, es como el tema del arco y la flecha. El arco y la flecha lo desarrollaron hasta donde yo sé todas las culturas del mundo, todas, desde el primer hombre más primitivo por allá hace 10.000 años que se dio cuenta que colocando un palo y amarrándole una cuerda podía lanzar tensando, o sea, la tensión que hacía esa cuerda con una rama flexible, podía impulsar un proyectil y eso lo estamos hablando de los primitivos por allá del África subsahariana, en el Valle del Rift, que descubrieron el arco y la flecha. Pero es que el arco y la flecha también lo descubrieron los nativos americanos en la cultura Clovis, que hemos encontrado las puntas de flecha. ¿Y qué tiene que ver los nativos de África con la cultura Clovis? Nada. Pero también los japoneses que están en una isla que duró durante mucho tiempo aislada del resto de la civilización, también desarrollaron el arco y la flecha. Y resulta que la cultura de la India también la desarrolló. Y los muiscas acá también la desarrollamos con los caribes y con los incas. Y los nativos que hoy por hoy viven todavía en lo más profundo del Amazonas también usan el arco y la flecha. Como decía el historiador Germán Mejía Pavoni, que es un historiador colombiano que yo sigo bastante, él decía, ¿cuántas veces se ha inventado la escalera? O sea, será que llegó una nave, nave nodriza y entonces aterrizó allá en Sumeria y dijo, miren, así se hace una escalera?
Sí, o Listo. sea, Entonces ahora nos volvemos a subir a la nave y vamos a Egipto y les enseñamos a hacer la escalera. Y, sí, bueno, o sea, entonces ahora vamos para donde los incas. Mm. Y aterrizan allá y después vamos por allá para, ¿cómo era que se llamaban los antiguos habitantes de Japón? Los Ainu, no recuerdo. sí, sí, sí. Y entonces allá, entonces, miren, así se hace una escalera, así se cultiva, así, porque es que por eso es que les llaman los dioses civilizadores, porque Claro. supuestamente entonces ellos nos dijeron, miren, así se obtiene el oro, así es la religión. Ustedes tienen que creer en esto y ustedes tienen que odiar a estos y ustedes tienen que tenerle miedo a tal otro dios que es aparte y ese otro dios viene en otra nave nodriza. ¿M? Entonces, digamos, yo me imagino esas escenas en la nave nodriza ya en su planificación. Entonces dijeron, bueno, tenemos en el mapa Sumeria. Entonces a estos manes vamos a enseñarles a construir monumentos megalíticos, les vamos a decir cómo los tienen que orientar según las estrellas, etcétera. Les vamos a enseñar la religión, los idiomas, etcétera. Listo. Hicieron eso, le enseñaron a los egipcios a hacer lo mismo, que mire, que construya las pirámides, que aprovechen las crecidas del río Nilo. Bueno, ok. Ujú. Y así fueron pasando. Y ya cuando llegaron a donde los mayas y a donde los incas, entonces yo me imagino allá alguien diciendo, bueno, y entonces que a estos manes sí les damos caballos para que avance la cultura más y por allá otro de esos Anunnakis habrá dicho, no, 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 esos manes me caen mal, no les demos caballos. Y les enseñamos cómo se funde el hierro, cómo se crea el acero. No, esos manes me caen mal, a esos no, esos pobres indiecitos, a esos manes no. Y Claro. En América del Norte, entonces íbamos a construir unos esculturas megalíticas. No, es que ya no alcanza el presupuesto, entonces allá no hagamos Sí, nada de esa vaina. Que esos manes no, sigan allá de nómadas por allá cazando búfalos y cazando jabalíes y que no molesten. Entonces, ¿sí ves? Esos antiguos alienígenas civilizadores entonces tenían preferencias con unos y con otros. Y a pues unos, pero de todas formas el ser humano fue capaz de crear el arco y la flecha, por sí mismo todas las sí, culturas, la claro. escalera, la navegación, la religión, el Es que calendario, lo, los es que lo que te idiomas. decía, es que lo que te decía, no necesitas tú tener una nave nodriza con unos Anunnakis o como quiera que se llamen, porque ahora tienen todos los nombres terminados en ano, y no sé por qué, pero bueno, por algo será los que piensan en este tema, porque son reptiliano, pleyadiano, andromediano, rigeliano, todo lo terminado en ano. Entonces son los famosos dioses civilizadores. Eso empezando porque no tiene ninguna razón de ser. Pero más allá de eso es lo que te decía el ejemplo del arco y la flecha. O sea, el arco y la flecha apareció en todas las culturas del mundo, de norte a sur, de este a oeste, en todos los continentes, en diferentes épocas, por supuesto, porque hubo culturas que se desarrollaron más que otras, pero no necesitamos unos alienígenas que vengan a enseñarnos un arco y la flecha, empezando porque si hubiera sido cierto, una cultura tan avanzada que es capaz de viajar por el espacio-tiempo y llegar aquí a la Tierra, seguramente ya habrán perdido en su memoria cómo hacer un arco y la flecha. O sea, si yo tengo una nave espacial que es capaz de curvar el espacio-tiempo para llegar hasta donde yo quiera, con una tecnología que no me puedo imaginar ahorita, ¿será que esas personas andan pensando en arcos y flechas? ¿O en fogatas? ¿O en...? Eso como que no se cae de su propio peso, ¿no? Y eso y se me hace más que es un insulto a nuestra capacidad como ser humano, ¿no? Y Nosotros mismos además como aprendimos yo te venía diciendo, además como yo te venía diciendo, bueno, listo, digamos que hace 12.000 años o 10.000 años ellos hayan llegado acá y hayan visto a esta especie, ¿sí? Entonces, ¿por qué no darle a esta especie algo que sirva? Por pues, ejemplo, decir, bueno, vamos a enseñarle a esta gente o vamos a dejarle el conocimiento necesario para que no sufran de X enfermedades, para que las bacterias no los afecten de cierta forma, para que puedan combatir los virus, para que los partos
que tienen las mujeres no Pues, sean tan, no haya tanta mortalidad tanto de mujeres como de infantes. ujú. Porque recordemos que hasta hace 2 siglos hacia atrás, las mujeres tenían que tener más o menos 10 hijos para que sobrevivieran 4. Y todavía Entonces, pasa, ¿por ¿no? qué, entonces, ¿por qué no Todavía, darle todavía, al ser mira, humano algo que sirva? todavía en pleno siglo XXI, y no vayamos muy lejos, en nuestro propio país, allá en Colombia, todavía hay comunidades indígenas en que la mortalidad infantil es alta. O sea, La y estamos Guajira, hablando del por siglo ejemplo. XXI, la Guajira, por ejemplo, y si vamos por allá a las tribus del África, bien, bien recónditas, también pasa. Y si vamos a las comunidades que están por ahí en lo más recóndito del Amazonas, todavía pasa. Entonces, lo que tú dices es verdad. Si esos dioses venían aquí con una tecnología tan enormemente desarrollada que permitía viajar por el espacio-tiempo hasta llegar aquí a la Tierra, y de verdad quieren ayudarnos a dejar de ser incivilizados y dejar de ser primates, simios y todo, pues yo creo que mal hacen entregándonos un arco y una flecha, ¿no? Eso es lo que lo podemos desarrollar nosotros. Seguramente, como tú dices, nos hubieran entregado los antibióticos, o hubiera dicho, nos hubieran entregado la tecnología para hacer energías no renovables, perdón, sí, sino energías limpias, que no tengamos que contaminar el planeta con carbón y con petróleo y nada, sino, no, mira, aquí está la tecnología y con esto ustedes, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, algunos dirían, no, es que estábamos todavía muy primitivos para hacerlo. Ah, pero y entonces no están diciendo que nosotros éramos creados por ellos y que tenemos la genética de ellos y que por tanto teníamos su intelecto. Entonces ahí hay muchas contradicciones y muchas cosas que se caen de su peso. Yo creo que Por nosotros, ejemplo, mira que hay como, una teoría como también humanos, alienígena que es del origen del gato. Entonces se supone que el gato es un animal tan perfecto que no cuadra en el ecosistema del planeta Tierra. Entonces ellos, los de arriba, nos trajeron al gato para ayudarnos y para tienes un, tienes un, limpiarnos. tienes un Gatalin ahí en tu casa. Aquí hay dos. Tienes Entonces, dos Gatalin. y dos en el primer piso. Entonces son unas bendiciones que nos trajeron, son unos regalos del cielo que Mira, vinieron y nos este, otorgaron. a ver, recuerda que así como los antiguos o las antiguas culturas divinizaban a las estrellas y a los astros y a los planetas, muchas también divinizaban a muchos animales. Mira, no, mira nomás hablando, volviendo al tema de los egipcios. Los egipcios tenían a la representación de sus dioses, tenía cabeza de animal. Entonces, para ellos el dios cocodrilo, el Sobek, tenía cabeza de cocodrilo. El dios Ra y el dios Horus tenían cabeza de halcón. La diosa esta, Isis, algunas veces se representa con cabeza de vaca. Los de la gente de la religión hindi, en la India, los hindúes, para ellos las vacas son sagradas. Las vacas andan por todo India y nadie las puede tomar porque las vacas son animales sagrados a fecha de hoy, 2026. Y los gatos son mucho del tema egipcio, porque para los egipcios el gato era animal sagrado. De hecho, lo momificaban igual que a los seres humanos, le guardaban devoción, tenían una Y a los diosa que era la leones diosa también. Bastet. Entonces, eh, es un tema muy también de idiosincrasia, ¿no? O sea, no, por lo Ujú. que te digo, no tiene nada que ver con que venga un alienígena y haya creado al gato y nos lo haya traído. Eso se cae de su peso. Y te cuento un dato, Capi. En el hinduismo, ¿sabes cuál es la forma del mundo? ¿Cómo? El mundo tiene forma de vaca, pero Imagínate. eso tiene un significado en la cosmovisión. Claro, ¿Por claro. qué? Porque una vaca, dentro de su cultura y de su idiosincrasia, vale mucho más, sirve mucho más a la familia de la comunidad viva Ujú, que en el consumo. Resulta que, digamos, nosotros aquí en Occidente estamos en una cultura en donde se devastan cantidades impresionantes de bosque para poder sí. alimentar a esa gran cantidad de ganado para el consumo. E igual para poder cultivar ese alimento que se le va a dar a ese ganado, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, ¿por qué tiene la forma de una vaca? Pues porque cada parte del animal vaca tiene como un símbolo. Entonces, la cabeza simboliza tal cosa, las ubres significan tal cosa, las piernas, el lomo, ¿sí? Entonces,
todo tiene que ver es con la cosmovisión de cada cultura. Los gatos, para los egipcios, tenían una cosmovisión especial y tenían un simbolismo que les otorgaba un poder en el más allá. Entonces, Ujú, los gatos eran algo muy beneficioso en el más allá para proteger a la persona que ya cruzó el umbral y que ya se va al juicio de los dioses, donde le claro. van a pesar su corazón. Entonces, todo depende de la cosmovisión de cada uno. ¿Qué pasa con este señor Zacarías Sitchin? Que pues lamentablemente cogió esa cosmovisión de los sumerios y la volvió un cómic a a su entendimiento y para lo que su editorial le convenía escribir para poder vender. Entonces lo que nosotros recibimos ahorita no es la cosmología de ellos, no es la Mm. cosmología real de los sumerios, no sabemos bien cómo eran por estar viendo programas de televisión de que se inventaron una historia ya toda extraña sobre los Anunnaki. Claro, y es que vuelvo al tema, es que una cosa es, a ver, el misterio es una cosa bonita, es una cosa interesante, es una cosa maravillosa de estudiar, pero para los que nos dedicamos de alguna u otra manera, si sea en forma amateur o como hobby en este tema de misterio y tal cosa, la función de nosotros es, igual que mucha gente, es tratar de dilucidar esos misterios, ¿no? No es seguir alimentando el misterio. Hace unos días estuve, por ejemplo, haciendo un programa con un gran amigo aquí del canal, con Alejandro, sobre el tema del Triángulo de las Bermudas. Y ese programa lo que estuvimos haciendo fue desmitificando el triángulo, porque ese es un misterio que sí, que existió durante 40, 50 años por cosas anómalas que pasaron, pero que a medida del tiempo que ya pasó, ya se desmitificó porque ya no volvieron a ocurrir misterios en esa zona. Entonces es un tema que ya es un tema de reevaluar, no vale la pena seguir sosteniendo un mito que es insostenible. Entonces, con estos temas es lo mismo. Alguien los fabuló, alguien los inventó, pero en estos programas lo que estamos tratando de hacer es, hombre, eh, gocen el misterio, léanlo, estudienlo, todo lo que quieran, pero también analicen desde un punto de vista objetivo las cosas y dense cuenta que la realidad es, una cosa es el misterio desde un punto de vista digamos, de estudio y de algunas cosas misteriosas, algunas cosas que ni siquiera la ciencia ha encontrado solución, y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, hay cosas que ya son, pues, usar la cabeza para pensar y darnos cuenta que hay muchas cosas que son eso, mito, y una cosa es el mito y otra es la realidad. Entonces, en este tema, como hablamos hoy, Nibiru, pues este señor Sitchin lo volvió, cogió un tema que ya les explicamos las tres acepciones que significa para los sumerios Nibiru, pero él en su fábula lo creó como toda una mitología del cual venían los Anunnakis y todo este tema. Y finalmente lo que estamos haciendo es demostrándole a la gente, y por favor no nos hagan caso, estudien todo lo que le hemos dicho, busquen el Enuma Elis, esto que les dije, las tablillas que les mencioné, busquen la gente que ha estudiado estas culturas y busquen la interpretación de lo que significa Nibiru, todo este tema del planeta X, que hay desierto, que no, los planetas enanos, todo esto que les hemos mencionado este dossier, para que se den cuenta por ustedes mismos que muchas cosas que finalmente durante muchos años fueron mitos y que se mantienen en estos libros de, de literatura alternativa, finalmente no son sino mitos, sin ningún sustento y sin ninguna prueba que los avale. Hacer un programa sobre la Atlántida, porque es que en la Atlántida es así como ¿dónde está Este, el tesoro perdido de los Nancy's? el tesoro perdido Entonces, de los incas, que será una novela de Emilio Salgari, ¿no? Y mira, y es que hay un tema ahí interesante, y pues para no alargar más este dossier, pero como dejarlo para como entradita para este programa de Atlántida. El tema es que como la Atlántida no se ha encontrado, o sea, no hay ninguna prueba arqueológica, fehaciente, convincente, más allá de algunos indicios y de pronto ruinas por ahí sumergidas en algún lado que no se sabe de qué son. Más allá de eso no hay un consenso, porque eso es parte de la fábula y además eso vende y se escucha bonito. Desde que nos inventamos los seres humanos la ciencia ficción
y la mezclamos con las cosas que no se han podido resolver, pues creamos estos mitos modernos. Pero ya te adelantaste a nuestro siguiente programa. Entonces, mejor dicho, no Pero se sí, pierdan, no se pierdan el próximo o los próximos porque tenemos que hablar de la Atlántida y de muchos otros temas. vale, esa es el compromiso para el siguiente. Y lo que siempre decimos acá, no nos hagan caso, no me crean a mí, no le crean a Edir, solamente que esto que les mencionamos en este dossier les pique la venita del gusto y ustedes busquen por ustedes mismos el conocimiento. Si no, nosotros no tenemos ningún problema y con los que creen en Anunnakis, en reptilianos, en Atlantes o en lo que sea, eso finalmente cada uno es libre de creer lo que quiera, pero sí queremos dejar el mensaje de diferenciar, aprender a diferenciar qué es mito, qué es realidad, y ese finalmente es lo que queremos hacer con estos espacios. Bueno, entonces, hasta la próxima, gente. Vale, amigo Chao, Eder. Capi. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos a todos. Chao, chao.